Bienvenido al programa Sabiduría para el Corazón. El Dr. Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, en la voz y adaptación de Daniel Francia, le invita a conocer más de la Palabra de Dios. Acompáñenos con su Biblia en mano en el estudio de hoy. Varios años atrás, leí la descripción de Calvin Miller en cuanto a las distintas fases que las iglesias pasan en su crecimiento hasta que alcanzan la madurez. Él escribió que la primer fase de la iglesia podría titularse la etapa de todo el mundo en casa a comer pizza. Si usted estuvo en una iglesia en sus comienzos, recordará cómo una Coca-Cola de 2 litros y algunas porciones de pizza alcanzaban para todos. Calvin Miller luego escribió que la segunda fase bien puede titularse ¿Tienen que ser miembros para cantar en el coro? Eso describe un poco las vivencias de los primeros tiempos de una iglesia. De repente la iglesia llega a un punto de crecimiento en que uno ya no conoce a todos, y tal vez usted va a ver a alguien en el coro que nunca ha visto antes. Cuando nosotros pasamos por esa fase, decidimos dejar que personas que no son miembros ayuden como ujieres en el coro y cuidando niños. Quedaríamos que la gente tuviera algo para hacer. En lo personal, me parece maravilloso haber visto esta iglesia nacer y luego desarrollar. La próxima fase es, ya somos padres, o sea, la fase reproductiva de la vida eclesiástica. Concepción, nacimiento, madurez y reproducción son las fases de todo organismo vivo de la iglesia. Y una iglesia efectiva siempre va a dar a luz nuevos ministerios y a la vez reproduciéndose en el mundo. Estudiar la última porción de Hechos capítulo 14 es como echarle una ojeada a todas estas fases. Pablo y Bernabé no tenían pizza y Coca-Cola, pero sí tenían propósito y una pasión. Esto queda a la vista. Tal vez recuerde de nuestra lección previa que ellos predicaron el Evangelio en Listra y en Iconio. Al hacerlo, resistieron el rechazo por un lado y por el otro, fueron alabados como si fuesen dioses griegos que habían descendido a la tierra. Su ministerio era como una vuelta en la montaña rusa. Vamos a ver ahora la primera etapa en su inicio. Y estamos hablando de la exclamación de la verdad de Cristo. Fíjese una vez más en Hechos capítulo 14, el momento de desánimo por el cual pasó Pablo, al cual se refiere luego en 2 de Corintios. Fíjese en el versículo 19. Hechos capítulo 14, versículo 19, donde dice: Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hasta ahí la porción de la palabra. Este fue un momento de desesperación. Pero continuemos ahora con el versículo 20, donde dice: Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Aquí no dice que charlaron en cuanto a dejar el ministerio. No. Tampoco dice que decidieron confeccionar un mensaje nuevo que no sea tan chocante. Tampoco. Absolutamente no. Aquí hay una frase clave. Dice, predicaron el Evangelio. La Biblia nos revela la siguiente frase en el versículo 21. Fíjese. Y después de anunciar el Evangelio. Esto es increíble. Se trata de la determinación y persistencia del Espíritu. La predicación del Evangelio se puede considerar como la primer fase o la primera etapa, o sea, el inicio. Esa es la exclamación de la verdad de Cristo. Uno pensaría que después de recibir las respuestas que recibieron, ellos cambiarían el mensaje. Sin embargo, ellos continuaron predicando el Evangelio. Me pregunto, y le pregunto a usted, ¿qué es el Evangelio? Pero, ¿qué es el Evangelio en sí? ¿Quién define el Evangelio? ¿La tradición? ¿Los padres de la iglesia? ¿La opinión pública?
¿Quién tiene la verdad del Evangelio? Puede ser otra pregunta. ¿Quién tiene la autoridad para definir la entrada al cielo o al infierno? David declara en el Salmo 119, versículo 160, «La suma de tu palabra es verdad». Jesucristo habló de sus palabras como verdades al decirle a sus discípulos en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Pablo se refirió a la verdad del Evangelio en Gálatas capítulo 2. De hecho, Gálatas capítulo 1, versículo 9, leemos que él le advierte a la iglesia. Le dice esto: «Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Entonces, las Escrituras definen al evangelio, y la verdadera iglesia, a través de los siglos, ha proclamado sola Escritura, o sea, que las Escrituras solas definen la verdad y no los concilios de los hombres. ¿Quedó claro esto? Las Escrituras solas definen la verdad y no los concilios de los hombres. Entonces, ¿cómo definen las Escrituras la palabra de Dios, el Evangelio que nos hace libres? Fíjese en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2. Por favor, busque su Biblia. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2 dice: «Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos». Hasta ahí la porción de la palabra. Pablo está diciendo, y escuche bien, voy a definirles el evangelio que les prediqué, y es por medio de ese evangelio que uno es salvo. Esta definición es la que determina la entrada al cielo o al infierno. Esta definición del evangelio hace la diferencia entre la libertad y la esclavitud. Aquí va, versículos 3 y 4. Fíjese, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La palabra griega traducida evangelio es evangelion, en 1 Corintios y en Hechos capítulo 14. Evangelion significa literalmente las buenas noticias y es definido en las Escrituras como la obra expiatoria de Cristo. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo por los pecadores. Su obra es completa. Uno no le agrega absolutamente nada, no le quita nada, sino estaría confeccionando otro evangelio. Cualquier otro evangelio no es buenas noticias. El evangelio de las buenas obras resulta en que uno nunca puede ser lo suficientemente bueno. El evangelio de adherirse a la iglesia resulta en que más personas se irán al infierno por las puertas de una iglesia o religión que al cielo. El evangelio del bautismo, la filantropía y las buenas intenciones tampoco sirve. Cristo murió por nuestros pecados. El evangelio es el siguiente: Jesucristo pagó el precio. Cualquier otra cosa no sería buenas noticias, cualquier otra cosa es esclavitud. Sean las 9 prácticas del hinduismo, o los 5 conceptos del budismo, o los 7 sacramentos de la religión católica romana, todos fueron diseñados fuera de la sola Escritura. Y todos tienen en común el hecho de que sus devotos pasan a ser esclavos. Cualquier otro evangelio no guía a la libertad en Cristo. El evangelio es buenas noticias, pero comienza con malas noticias. Muchas personas jamás recibieron las buenas noticias porque no comprenden las malas noticias. Las malas noticias las vemos en Romanos capítulo 3, versículo 23, donde leemos: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Las buenas noticias las leemos en el versículo 24, donde dice: «Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús».
aquellos que han admitido que son pecadores y han pedido perdón al Salvador y han aceptado el Evangelio, entonces Jesucristo ha prometido que son libres. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Recuerda ese pasaje? Aquí hay otra frase clave: hacer muchos discípulos. Vayamos a Hechos, nuevamente capítulo 14. Fíjese en la próxima frase en el versículo 21. Hechos 14, 21 dice: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. ¿Alguna vez se puso a pensar que Dios no nos mandó a convertir personas, sino a hacer discípulos? Mateo capítulo 28, versículo 19, ¿lo recuerda? Es lo que Cristo nos manda. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El evangelismo es simplemente el paso inicial del viaje. Es el inicio de la comisión, no es el final. Él dice: id y haced discípulos. Me pregunto y le pregunto, ¿qué es un discípulo? ¿Sabe qué es? Alguien que ha pedido salvación. En primer lugar, escuche bien, un discípulo es alguien que ha pedido ser salvo. La palabra discípulo a través del libro de los Hechos es un término empleado para aquellos que han depositado su fe en Cristo, para aquellos que han creído el mensaje del Evangelio y han actuado pidiendo su salvación. No existe distinción entre un creyente y un discípulo, son lo mismo. Discípulo en el griego significa seguidor o aprendiz. La idea de que alguien que ha confiado en Cristo para salvación y aún no es un discípulo de Cristo, no la encontramos en el libro de los Hechos. Un autor escribió lo siguiente, escuche bien. Dice: el discípulo de Cristo no es la versión o el modelo de lujo del cristianismo, con detalles de lujo, confort y más calidad, equipado especialmente para andar a toda marcha en el camino angosto. No es esto. El discípulo está en las páginas del Nuevo Testamento como el individuo común que va camino al reino de Dios. Hasta ahí lo que dice este autor. Entonces, un discípulo es alguien que ha pedido la salvación. Pero en segundo lugar, un discípulo es alguien que está inmerso a causa de su salvación. La marca del discípulo, según Mateo 28 y el libro de los Hechos, es el bautismo por inmersión. La palabra griega es baptisomai y se refiere exclusivamente al bautismo de inmersión, el ser sumergido en el agua. Es la marca de alguien que se ha identificado espiritualmente con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El sumergirse en el agua y salir de la misma es una muestra física de la decisión espiritual interior que puso al discípulo en el cuerpo de Cristo. Uno no tiene que ser bautizado para ser discípulo. Uno se bautiza para mostrarle al mundo que lo es, que es un discípulo. Pero no solo un discípulo es alguien que ha pedido salvación, no solamente es alguien que está inmerso a causa de su salvación a través del bautismo, sino que también es alguien que es cambiado a la luz de su salvación. En tercer lugar, un discípulo es alguien que es cambiado a la luz de su salvación. La salvación se logra en un momento. El discipulado es una aventura de por vida. Recuerde esto. Es una invitación a reformarse de manera personal. Y uno nunca va a poder decir, lo sé todo en cuanto a ser un discípulo. Nunca podemos decir esto. Un autor lo puso de esta manera. Dice así: un discípulo es una persona cuya vida se identifica consciente y constantemente con el Señor por medio de palabras, conducta, actitudes, motivos y propósito, dándose cuenta de que Cristo es el dueño total de su vida, abrazando con gozo la salvación de Cristo, deleitándose en el señorío de Cristo y viviendo según el propósito de Cristo, buscando glorificar a su Señor y Salvador. Este
no solo es el propósito de la salvación, sino que es la plenitud de la salvación, redención de la carne y devoción al Señor. A esto es llamado cada creyente. Hasta ahí lo que dice este autor. Usted ahora preguntará, ¿es posible que un discípulo peque? Bueno, si estudia la vida de los discípulos en la Biblia, no se hará esa pregunta. La cuestión no es si somos perfectos o no, sino el progresar, el mejorar. ¿Entiende? Ahí está la diferencia. Francamente creo que los bancos de nuestras iglesias están llenos de personas que no tienen hambre de justicia, que no piensan en glorificar a Cristo, que no tienen un interés personal en la palabra de Dios y ninguna intención de avanzar en la iglesia de Cristo. Estos se están engañando a sí mismos. No son discípulos. Pablo exhortó a su audiencia a que se examinaran a sí mismos para ver si estaban o no en la fe. Cuando tenga tiempo, después de escuchar este programa, examínese a sí mismo a la luz del libro de Primera de Juan y asegúrese que su llamado y elección son seguros. No se engañe, un discípulo es alguien que está en el proceso de reformarse a la luz de su salvación. Última característica de un discípulo. Dijimos que es alguien que ha pedido salvación. Dijimos que es alguien que está inmerso a causa de su salvación, inmerso por el bautismo, pero también es alguien que es cambiado a la luz de su salvación y por último, en cuarto lugar, un discípulo es alguien que sufre a causa de su salvación. Vamos a escuchar a Pablo tratar con esto de manera más específica en un momento. Pero por ahora, en Derbe, Pablo y Bernabé están haciendo discípulos, guiando a la gente a la fe en Cristo y bautizándolos y enseñándoles. Pero vamos un poco más adelante, seguimos con nuestro estudio. Dijimos, hay una primera etapa, el inicio, aquí hay una segunda etapa y es la orientación. La iglesia de Cristo aquí se establece. Fíjese en la segunda etapa que es esta orientación. Pablo y Bernabé regresan a las ciudades en las que se habían fundado iglesias, o sea, a donde personas ya habían recibido el Evangelio. La primera fase es la exclamación de la verdad de Cristo por medio del Evangelio y la segunda fase la podemos llamar el establecimiento de la iglesia de Cristo. Hay varias frases claves en los próximos versículos de Hechos capítulo 14. Una frase clave es, volvieron a Listra. Fíjese, versículo 21 dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¡Qué maravillosas palabras! Dice, ellos regresaron. ¿Regresaron a dónde? A Antioquía de Pisidia, el lugar en el que los echaron y seguramente los golpearon. Volvieron, regresaron a Iconio, el lugar donde hubo una conspiración para matarlos y escaparon con lo justo. Regresaron también a Listra, el lugar a donde en un principio fueron recibidos como dioses, pero luego Pablo fue apedreado y abandonado por muerto. Ellos regresaron a las 3 ciudades. Pero, ¿por qué? ¿Sabe por qué? A causa de la prioridad de establecer la iglesia de Cristo. Otra frase clave, confirmando los ánimos. Fíjese en el versículo 22 cómo Pablo y Bernabé regresan a estas ciudades. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Esta frase está relacionada con el enseñar la palabra en otros pasajes como Primera de Juan. Significa que enseñaron más. Luego fíjese lo que dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. La pregunta ahora es, ¿qué es la fe? ¿Significa esto que los discípulos podían perder su salvación? No, absolutamente no. En el Nuevo Testamento usted descubrirá la palabra fe refiriéndose a 3 cosas distintas. Déjeme que le mencione esto. La primera, fe decisiva. Es una fe que salva. O sea, el objeto de su fe para salvación es la persona de Cristo.
La fe que salva es una transacción que solo ocurre una vez en la vida. Pero también esta palabra fe se puede estar refiriendo a la fe doctrinal. La palabra fe es empleada para referirse a una verdad o doctrina. Pablo le dijo a los creyentes en Corinto que defendieran la fe. Pero también, en tercer lugar, la palabra fe es esa fe diaria. Esta fe está relacionada con una dependencia total en el Señor y una confianza plena para con los eventos de la vida cotidiana. Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, andamos por fe y no por vista. En Efesios capítulo 6 versículo 16 leemos que debemos tomar el escudo de la fe. Es eso en nuestra lucha diaria con el enemigo. Entonces, 3 utilizaciones de la palabra fe, 3 referencias, 3 cosas distintas. La fe decisiva que salva, la fe doctrinal y la fe diaria. Ahora en Hechos capítulo 14, Pablo exhorta y anima a los discípulos. Él no los está animando a continuar en su fe decisiva, esa fe que salva, sino en la fe cotidiana y doctrinal. Pero vamos a otra frase clave, permaneciendo en la fe. Esta próxima frase clave provee el contexto para la fe cotidiana. Fíjese en la última parte del versículo 22, donde dice así, a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El reino es presentado en tiempo futuro en este versículo. Se trata del reino venidero de Cristo en la tierra y nosotros, su novia, reinaremos con Él. Esta frase no significa que uno debe sufrir para poder entrar al reino. Simplemente significa que se espera sufrir. No consideramos al sufrimiento como una sorpresa. La Biblia considera al sufrimiento como algo que vamos a encontrar constantemente. Recuerda, Pedro escribió en 1 de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13 de esta manera: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Recuerda ese pasaje? Ahora, continuemos con otra frase clave. Dice que constituyeron ancianos. Finalmente, en esta fase o etapa de orientación, mientras Pablo y Bernabé establecían la iglesia de Cristo, el versículo 23 nos dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La palabra ancianos en este versículo es la palabra griega presbiteroi, de la cual proviene la palabra presbítero. Los ancianos estaban encargados de la congregación. Ellos debían guiar al cuerpo, enseñarles y guiándolos. Entonces, ellos establecieron la iglesia de Cristo con sus líderes, ordenanzas y la verdad en su compromiso con el Señor. Pero pasemos ahora a la tercera etapa, la evaluación. Mencionamos una primera etapa que era el inicio, la exclamación de la verdad de Cristo, una segunda etapa, la orientación, donde la iglesia de Cristo se establece, y en esta tercera etapa hablamos de la evaluación, el entusiasmo de la obra de Cristo. Esta próxima etapa, la tercera, es la evaluación. La última parte de este párrafo de Hechos capítulo 14 revela el entusiasmo de la obra de Cristo. Frases claves, hay algunas. Una es cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y que había abierto la puerta. Las frases claves son estas dos que mencioné, refiriéndose a las puertas abiertas para el ministerio. Fíjese en el versículo 27, dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. La palabra refirieron indica que la historia que Pablo y Bernabé tenían para contar era tan larga y detallada que no lograron contarla en una sola reunión. Esta es la primer conferencia misionera en la historia de la iglesia. Puede ser.
Qué entusiasmo debe haber habido en aquella iglesia que los encomendó en Antioquía. Fíjese que este versículo no dice: cuando llegaron, reunieron a la iglesia y comenzaron a dar un reporte de todas las cosas que hicieron y cómo abrieron la puerta de la fe. No dice esto. No. Ellos dijeron: escuchen lo que Dios ha hecho con nosotros, cómo nos ha utilizado. Imagínese la emoción de esta iglesia al escuchar a Pablo y Bernabé. La iglesia que los encomendó en Antioquía está compartiendo el fruto y gozo de sus misioneros. Pero ahora, permítame dar un par de aplicaciones de nuestra lección de hoy. Estamos llegando al final ya. En primer lugar, cualquier cosa que sea efectiva va a ser reforzada por el ánimo de otros. Pablo y Bernabé no se metieron en el poblado, predicaron 1 o 2 sermones evangelísticos y continuaron su viaje. No, ellos dieron ánimo fielmente. Hasta arriesgaron sus vidas para ayudar a los nuevos discípulos a profundizar su comunión con Dios, establecer la iglesia y líderes para la misma. Entonces, cualquier cosa que sea efectiva va a ser reforzada por el ánimo de otros. En segundo lugar, lo que sea eterno solo se logrará si Dios está involucrado. Esto es muy importante. Lo que sea eterno solo se logrará si Dios está involucrado. ¿Qué cosas en nuestra iglesia pueden explicarse solamente si uno tiene en cuenta a Dios obrando? ¿Se puso a pensar esto? Muchas veces me preguntaron qué fue lo que causó crecimiento en nuestra iglesia. Me han pedido que dé seminarios en cuanto a fundación de iglesias y crecimiento. Estos temas no me gustan, porque tengo temor de quitarle importancia a lo milagroso y darle énfasis a métodos. Me preocupa ver tantos libros de cómo hacer para que su iglesia crezca. Estos libros tienden a reducir al soberano a una hoja de papel con cuadros y métodos astutos. Hace unos meses me dijeron que varios predicadores que vinieron a nuestra iglesia escucharon el mensaje y al irse dijeron: no sabemos por qué esta iglesia está creciendo. Bien, vinieron a fijarse en lo errado. Si Dios está obrando en su vida en términos de guía y liderazgo, ¿cómo puede uno explicarlo? ¿Estamos dependiendo de Dios como individuos y como iglesia? ¿Qué cosas cuando alguien le pregunta, usted puede decir: oh, permítame decirle lo que Dios ha hecho y las puertas que ha abierto? Esa es la única manera de vivir. Promulgar la verdad de Cristo, establecer la iglesia de Cristo y entusiasmarse con la obra de Dios. ¿Usted está viviendo de esta manera? ¿Su iglesia está viviendo de esta manera? Promulgando la verdad de Cristo, estableciendo la iglesia de Cristo y entusiasmándonos con la obra de Cristo. La obra de Dios es tan amplia, hay tantas cosas para hacer y se necesita tantos obreros. ¿Por qué no considera invertir su vida en lo más preciado, en la obra de Dios? ¿Por qué no considera entregar su vida para servir al Señor? Es algo de lo cual nunca, absolutamente nunca, se lo puedo asegurar, se va a arrepentir. Tal vez tiene que orar, tal vez tiene que dejar que Dios siga obrando en su vida, tal vez tiene que responder afirmativamente a ese llamado de Dios que por mucho tiempo estuvo recibiendo. Pero, por favor, no siga rechazando ese llamado de Dios para servirle a Él. Es lo mejor que usted puede hacer. Que Dios le bendiga. Le espero en nuestro próximo estudio de Sabiduría para el Corazón. En nombre de BBN y el Dr. Stephen Davey, le agradecemos por habernos acompañado. Le esperamos en nuestra próxima audición, donde encontrará más Sabiduría para el Corazón. Esta es una producción de BBN.